Imagina que estás en casa, en tu pueblo, rodeado de tus seres queridos. La lluvia ha caído durante días, pero nadie parece alarmado, hasta que el suelo empieza a moverse. Primero es un leve crujido, luego un estruendo ensordecedor. En cuestión de segundos, las casas se desmoronan, la tierra se abre y todo lo que conocías desaparece bajo toneladas de lodo y rocas. Este es el terror de un deslizamiento de tierra, uno de los desastres naturales más letales y devastadores que pueden ocurrir. Pero, ¿cómo es posible que pueblos enteros desaparezcan en cuestión de minutos? ¿Qué provoca estos colapsos catastróficos? Hoy vamos a explorar 8 deslizamientos de tierra que arrasaron comunidades enteras, dejando un rastro de muerte y destrucción. Prepárate para descubrir las historias más impactantes de la naturaleza en su máxima expresión. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y activa la campanita para más contenido impactante. Deja tu comentario sobre qué desastre natural te ha impresionado más. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te dejará sin palabras. 1. El desastre de Vargas, Venezuela, 1999. La catástrofe silenciosa que borró comunidades enteras. A finales del siglo XX, Venezuela vivió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia. El estado Vargas, una franja costera al norte del país, se convirtió en el epicentro de una catástrofe que dejó un impacto imborrable en la memoria de sus habitantes. Era diciembre de 1999. Todo parecía normal en la región. Las lluvias habían sido constantes durante semanas, pero nadie imaginaba que lo peor estaba por venir. La tierra estaba absorbiendo agua sin cesar, hasta que, de repente, colapsó. En los días previos al desastre, la lluvia no cesaba. La gente de Vargas estaba acostumbrada a los temporales, pero esta vez algo se sentía diferente. Los ríos empezaron a desbordarse, la tierra se ablandó y las montañas comenzaron a agrietarse. El 15 de diciembre, las lluvias alcanzaron su punto máximo. Durante la noche, los habitantes comenzaron a notar un sonido extraño, un rugido bajo, como si la tierra estuviera gimiendo. Algunos salieron de sus casas para observar el fenómeno, pero no había mucho que pudieran hacer. Vargas estaba a punto de ser arrasado. A la madrugada del 16 de diciembre, la tragedia se desató con una ferocidad inimaginable. Miles de toneladas de lodo, rocas y escombros comenzaron a deslizarse desde las montañas que rodeaban la región. Las comunidades costeras quedaron atrapadas en un infierno de tierra y agua. Los sobrevivientes describen la escena como algo sacado de una película de terror. Las casas eran arrancadas de sus cimientos como si fueran de papel. Edificios de varios pisos se desplomaron en cuestión de segundos. Automóviles, postes de luz, carreteras enteras, todo fue arrastrado por una marea de barro y escombros. Muchas personas intentaron correr, pero no había escapatoria. La velocidad del deslizamiento era brutal. En algunos puntos, el flujo de lodo avanzaba a más de 50 kilómetros por hora, lo suficiente para sepultar a cualquiera en segundos. El desastre fue tan grande y repentino que los servicios de emergencia fueron completamente superados. Las líneas telefónicas colapsaron, los hospitales quedaron inutilizados y las carreteras fueron destruidas, dejando a miles de personas atrapadas sin posibilidad de ayuda. Las cifras oficiales estiman que más de 30.000 personas murieron, pero algunos expertos creen que la cifra real pudo haber sido aún mayor. Cuerpos fueron arrastrados hasta el mar. Otros quedaron enterrados bajo toneladas de lodo y nunca fueron recuperados. Las imágenes de Vargas después del desastre eran apocalípticas. Donde antes había barrios llenos de vida, ahora solo quedaba una capa espesa de barro y escombros. Puertos, centros comerciales, escuelas y hogares simplemente desaparecieron del mapa. En medio del caos hubo historias de valentía y sacrificio. Muchos habitantes intentaron salvar a sus vecinos, cavando con las manos desnudas en busca de sobrevivientes. Equipos de rescate trabajaron sin descanso durante días, pero la magnitud del desastre hacía que cada operación de rescate fuera una lucha contra el tiempo y la desesperación.
Uno de los casos más conmovedores fue el de una madre que logró salvar a su hijo pequeño pasándolo a una casa más alta, segundos antes de ser arrastrada por el lodo. Historias como esta se repitieron en todo el estado, dejando un legado de heroísmo y dolor. Después del desastre, los expertos analizaron las causas detrás de la tragedia. Las lluvias extremas fueron el desencadenante inmediato, pero la deforestación y la construcción descontrolada en zonas de alto riesgo también jugaron un papel clave. Durante años se permitió la construcción de viviendas en las laderas inestables de Vargas. Sin planificación urbana adecuada, muchas casas estaban en terrenos que no podían soportar lluvias intensas. Cuando llegó el desastre, la naturaleza cobró factura de la negligencia humana. Tras la catástrofe, el estado Vargas nunca volvió a ser el mismo. Miles de familias quedaron desplazadas, muchas comunidades nunca fueron reconstruidas, y el dolor de la pérdida aún persiste en la memoria de sus habitantes. Hoy en día, Vargas es un recordatorio de lo que puede suceder cuando se ignoran las señales de advertencia de la naturaleza. A pesar de los avances en monitoreo de deslizamientos, el miedo a que un desastre similar vuelva a ocurrir sigue presente. 2. La tragedia de Armero, Colombia, 1985. El Nevado del Ruiz, un imponente volcán colombiano, despertó el 13 de noviembre de 1985. La erupción no fue lo más letal, sino la gigantesca avalancha de lodo y ceniza que descendió por las montañas. En cuestión de minutos, la ciudad de Armero fue completamente sepultada. Más de 23.000 personas murieron en uno de los desastres más trágicos de la historia de Colombia. Se dice que nadie pudo escapar, y las pocas imágenes que se tienen de los sobrevivientes atrapados en el lodo son estremecedoras. 3. El deslizamiento de Queichou, China, 1934. En 1934, un terremoto y fuertes lluvias provocaron un gigantesco deslizamiento de tierra en Queichou, China. Este desastre es uno de los menos documentados, pero se estima que murieron más de 10.000 personas cuando las montañas colapsaron, enterrando aldeas enteras. Se dice que algunas víctimas quedaron atrapadas durante días bajo los escombros, sin posibilidad de ser rescatadas debido a la inaccesibilidad del lugar. 4. La destrucción de Ginsaugón, Filipinas, 2006. Filipinas es un país constantemente afectado por tifones y lluvias torrenciales, pero lo que ocurrió en el pequeño pueblo de Ginsaugón en 2006 fue algo nunca antes visto. La montaña que protegía a la comunidad colapsó completamente, enviando una luz de tierra y rocas que cubrió todo el pueblo. Más de 1.000 personas murieron, y las operaciones de rescate se vieron obstaculizadas por las condiciones climáticas extremas. 5. La catástrofe en Gansu, China, 1999. En 1999, en la provincia china de Gansu, un deslizamiento de tierra sepultó varias aldeas tras una serie de lluvias torrenciales. Se estima que más de 2.000 personas perdieron la vida cuando la tierra, saturada de agua, cedió por completo. Las imágenes satelitales capturaron la magnitud del desastre. Montañas enteras fueron arrastradas, dejando una enorme cicatriz en el paisaje. 6. La tragedia de Salgar, Colombia, 2014. El 18 de mayo de 2014, el pequeño pueblo de Salgar, en Colombia, fue testigo de una de las peores tragedias de su historia. Una avalancha de lodo y escombros descendió con tal fuerza que arrasó todo a su paso en menos de 5 minutos. Más de 100 personas murieron y la tragedia dejó una profunda huella en la comunidad, que jamás imaginó que el río y la montaña a su alrededor serían sus peores enemigos. 7. El deslizamiento en Freetown, Sierra Leona, 2017. Una ciudad sepultada en la madrugada. El 14 de agosto de 2017, la ciudad de Freetown, capital de Sierra Leona, fue escenario de una de las tragedias más devastadoras en la historia de África Occidental. Durante semanas, la región había sido azotada por lluvias torrenciales. Freetown, una ciudad densamente poblada y con viviendas construidas en zonas de riesgo, ya había sufrido inundaciones en el pasado,
Pero lo que ocurrió esa madrugada superó cualquier advertencia previa. Aproximadamente a las 4 de la madrugada, cuando la mayoría de los habitantes dormían, una enorme sección de la colina de Sugarloaf, un cerro de tierra inestable a las afueras de la ciudad, colapsó por completo. En cuestión de segundos, un alud masivo de lodo, agua y rocas descendió con una velocidad aterradora, arrasando barrios enteros. Las casas, muchas de ellas construidas de manera precaria, fueron aplastadas como si fueran de papel. Calles enteras desaparecieron bajo una capa de barro de varios metros de espesor. En pocos minutos, más de 1.100 personas murieron, mientras miles más quedaron atrapadas bajo toneladas de escombros. Las personas que lograron escapar del deslizamiento describieron la escena como un infierno en la tierra. Algunos relataron que fueron despertados por un estruendo ensordecedor, seguido de gritos desesperados de sus vecinos. Cuando intentaron huir, se encontraron con una pared de lodo y escombros avanzando a gran velocidad, destruyéndolo todo a su paso. Una mujer contó cómo logró salvar a su hijo al cargarlo en brazos y correr cuesta abajo, sintiendo cómo la tierra temblaba detrás de ella. Cuando miró hacia atrás, su casa y toda su familia habían desaparecido. Otro testigo narró cómo vio a su hermano ser arrastrado por el lodo, tratando de aferrarse a una rama mientras el barro lo cubría por completo. Las imágenes que surgieron después del desastre eran desgarradoras. Niños cubiertos de barro buscando a sus padres, familias enteras desaparecidas y calles donde antes había casas, convertidas en ríos de lodo. Los cuerpos sin vida fueron apilados en improvisadas morgues al aire libre, mientras los sobrevivientes intentaban asimilar la magnitud de la catástrofe. El desastre dejó a las autoridades completamente sobrepasadas. Los equipos de rescate tardaron horas en llegar a las zonas más afectadas, y cuando finalmente lo hicieron, era casi imposible encontrar sobrevivientes. Los rescatistas trabajaron con sus propias manos, tratando de sacar cuerpos del barro. El olor de la muerte se apoderó de la ciudad, ya que cientos de cadáveres quedaron atrapados bajo el lodo durante días. Más de 3.000 personas quedaron sin hogar, obligadas a refugiarse en campamentos improvisados sin agua potable ni alimentos suficientes. El gobierno de Sierra Leona declaró estado de emergencia, pero la falta de recursos hizo que la respuesta fuera lenta e insuficiente. Muchos de los sobrevivientes no solo perdieron a sus familias, sino también sus medios de vida. Tiendas, mercados y centros de trabajo quedaron destruidos. La pobreza extrema, que ya afectaba a gran parte de la población, se volvió aún más insoportable. ¿Por qué ocurrió este desastre? Expertos en geología advirtieron que la tragedia no fue solo culpa de la naturaleza, sino también del descontrolado crecimiento urbano y la deforestación masiva en las colinas que rodean Freetown. Durante años, los bosques que protegían las laderas de la ciudad fueron talados sin control para construir viviendas y carreteras. Sin árboles que absorbieran el agua de la lluvia y sostuvieran el suelo, las colinas se volvieron inestables y vulnerables a los deslizamientos. Las lluvias intensas de aquel agosto solo fueron el detonante final de una catástrofe que se pudo haber evitado. Hoy en día, las cicatrices de aquel desastre siguen presentes en Freetown. Muchas familias nunca pudieron recuperar los cuerpos de sus seres queridos, y el trauma de aquel día sigue latente en los sobrevivientes. El gobierno ha implementado nuevas regulaciones de construcción y programas de reforestación para prevenir futuros deslizamientos. Pero la realidad es que muchas personas siguen viviendo en zonas de alto riesgo. ¿Qué pasará cuando lleguen nuevas lluvias torrenciales? ¿Acaso la historia volverá a repetirse? La pregunta sigue en el aire. ¿Aprendimos algo de esta tragedia o estamos condenados a repetirla? 8. El horror en Choke, China, 2010. Una tragedia anunciada. La noche del 7 de agosto de 2010, los habitantes de Choke, un pequeño condado en la provincia de Gansu, China, dormían sin imaginar que en pocas horas su pueblo sería borrado del mapa. Durante semanas, las lluvias torrenciales habían castigado la región. Los ríos estaban al límite de su capacidad y el suelo montañoso se encontraba completamente saturado de agua.
Los expertos en geología ya habían advertido que la zona estaba en peligro de sufrir un deslizamiento de tierra catastrófico, pero nadie esperaba que ocurriera tan rápido y con tanta violencia. A las 12 de la madrugada, las primeras señales del desastre comenzaron a aparecer. Los habitantes de algunas aldeas cercanas reportaron fuertes ruidos provenientes de las montañas, como si algo estuviera a punto de romperse. Luego, a la 1:30 de la mañana, la tragedia se desató. Una gigantesca masa de lodo, piedras y agua se desprendió de las montañas y descendió con una velocidad impresionante. En cuestión de minutos, más de 1.400 personas quedaron sepultadas bajo toneladas de tierra. Edificios enteros fueron tragados por el alud. Puentes se desplomaron y carreteras quedaron inservibles. El antes y después de Chouk era escalofriante. Lugares que alguna vez fueron calles llenas de vida, mercados y escuelas, ahora eran un inmenso lodazal donde solo sobresalían techos y escombros. Los sobrevivientes trataron desesperadamente de buscar a sus familiares con sus propias manos, pero el lodo era tan espeso que incluso los rescatistas experimentados tuvieron dificultades para moverse. El tiempo jugaba en contra. Cada minuto que pasaba, la posibilidad de encontrar vida bajo los escombros se reducía drásticamente. El gobierno chino movilizó a más de 7.000 soldados y equipos de rescate para tratar de salvar a quienes pudieran haber quedado atrapados. Pero el desastre era tan grande que la mayoría de los cuerpos nunca fueron recuperados. Se cree que el deslizamiento fue causado no solo por las lluvias intensas, sino también por la deforestación y la actividad minera en la zona. Durante años, los bosques que protegían las montañas fueron talados, debilitando el terreno. Cuando llegó la temporada de lluvias, la tierra no pudo absorber tanta agua y terminó colapsando. Hoy en día, Chouk es un símbolo de lo que puede pasar cuando el ser humano ignora las advertencias de la naturaleza. El desastre de 2010 fue una de las tragedias más devastadoras en la historia moderna de China, y un claro recordatorio del poder destructivo de los deslizamientos de tierra. Después de escuchar estas historias, la pregunta es inevitable. ¿Qué estamos haciendo para evitar que tragedias como estas vuelvan a ocurrir? A lo largo de la historia, hemos visto pueblos enteros desaparecer bajo toneladas de tierra en cuestión de minutos. Miles de vidas han sido arrebatadas sin previo aviso, dejando a comunidades enteras sumidas en el dolor y la desesperación. Pero lo más aterrador es que muchos de estos deslizamientos pudieron haber sido evitados. Los factores detrás de estos desastres son diversos. En algunos casos, son causados por lluvias extremas y terremotos, pero en otros, la deforestación, la minería descontrolada y la mala planificación urbana han convertido a ciertas regiones en trampas mortales. Cuando el ser humano modifica el equilibrio natural de la Tierra, las consecuencias pueden ser devastadoras. Con el aumento de las temperaturas globales, los patrones climáticos han cambiado drásticamente. Las lluvias extremas son cada vez más frecuentes, y los suelos de muchas regiones no están preparados para soportar tanta agua. Esto significa que, en los próximos años, podríamos ver más y más deslizamientos de tierra en todo el mundo. Países como China, Filipinas, Colombia, Venezuela y Sierra Leona ya han sufrido desastres catastróficos, pero la realidad es que ningún lugar es completamente seguro. Las autoridades de muchos países han comenzado a tomar medidas para prevenir tragedias como estas, construyendo sistemas de drenaje, monitoreando zonas de alto riesgo y estableciendo protocolos de evacuación. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Exigir una mejor planificación urbana. No se deberían construir comunidades en zonas de alto riesgo sin estudios geológicos adecuados. Proteger los bosques y áreas naturales. La deforestación aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra al debilitar el suelo. Estar preparados para emergencias. En regiones propensas a deslizamientos, es vital tener planes de evacuación y sistemas de alerta temprana. Pero la gran pregunta es, ¿estamos realmente preparados para lo que viene? Estos desastres no son cosa del pasado. Los deslizamientos de tierra seguirán ocurriendo, y si no tomamos medidas ahora, podríamos ver más pueblos enteros desaparecer en cuestión de minutos.
Comparte esta información antes de que sea demasiado tarde. Si este video te ha impactado, no dejes que este tema muera en el olvido. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido sobre desastres naturales y la fuerza imparable de la Tierra. Dale me gusta a este video si crees que es importante que más personas conozcan estos eventos. Déjanos tu comentario. ¿Crees que estamos haciendo lo suficiente para prevenir estos desastres? ¿O piensas que la humanidad sigue ignorando las señales de la naturaleza? Comparte este video con tus amigos y familiares. La conciencia sobre estos peligros puede salvar vidas. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.